Bueno, nuestro próximo expositor es Álvaro Xavier de Melo, que ha venido de Uruguay con un proyecto Panambi, Jugar, Aprender, Conservar, cómo enseñan los juegos y su potencial para la conservación. ¿Sí? Álvaro es director de Verde Urbano, doctor en Derecho por la UCUDAL, Uruguay, maestro de Gestión, Derecho y Política Ambiental por la Universidad Austral, en Argentina, profesor de Derecho y Política Ambiental, UCUDAL, es especialista en Derecho y Política Ambiental, orientando su trabajo hacia la conservación, donde ha trabajado extensamente con diferentes ONGs, en pos de la defensa y valorización de la flora y la fauna nativa de Uruguay. Que así, bueno, Álvaro. Muchísimas gracias. ¿Se escucha ahí, más o menos? Bien, bueno, primero que nada quiero agradecer al COM. La verdad que el COM en este proceso ha sido súper importante. Si todavía no están en el grupo, la verdad que les recomiendo que se unan. Es un lugar donde me salen un montón de grosos que están súper dispuestos a compartir información, ya los han escuchado a lo largo de todo el día. Este juego ha sido en gran parte un esfuerzo conjunto con la gente del COM, ayudándonos a identificar ciertas especies, revisión bibliográfica, a su vez también contarnos su experiencia y bueno, cómo pensar todos juntos una forma de valorizar nuestra flora y nuestra fauna nativa. Y bueno, por eso le quiero agradecer mucho al COM, que además nos invitó ahora a poder charlar de esto. Nosotros en Verde Urbano lo que hacemos en realidad son juegos, y se preguntarán por qué un abogado termina haciendo juegos y además de mariposas y de plantas. Bueno, yo vengo trabajando hace bastante tiempo con el tema de plantas nativas y lo que yo veía era que si no debemos valorizar las especies nativas, es muy difícil que ciertos procesos, por ejemplo en Uruguay la literalización, que es la extensión hacia el litoral se puede hacer de forma que sea compatible con la naturaleza, ¿no? Es muy común que las personas al sentarse en un lugar nuevo, lo primero que hagan sea la limpieza de terrenos, que implica matar todo lo que haya, dejar una especie de tabla rasa y empezar ahí a repoblar, si tenemos suerte con exóticas y no con exóticas invasoras. Entonces, eso nos lleva a un montón de problemas y un montón de conflictos ambientales que se dan a partir de eso. A partir de eso, y para mí como que se resume en una frase. Esta frase se la atribuye a mucha gente, así que no le puse el autor, que es: no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. A mí me pasaba mucho trabajando con sociedad civil, que venían muchos vecinos y me decían: mirá, estamos armando un proyecto, o se vino tal proyecto, tal megaproyecto de una urbanización, queremos defender el lugar, queremos proteger este lugar, queremos proteger lo que conocemos, valorar lo que conservamos y demás. Y después lo que te encontrabas era, por ejemplo, un ilustral. Entonces ya estábamos hablando con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se encarga de la parte de tal ilegal, como todo un montón de operativos para poder encarar lo que es una topadora pasando por arriba de un terreno. Íbamos a personarnos y veíamos que en realidad había muy poca cosa que valiera la pena conservar ahí, y que en el caso de exóticas invasoras capaz que es mejor tratar la raza que el buscar conservarlo, ¿no? Y esto de la arbomanía es un tema bastante preocupante en Uruguay. La mayoría de los territorios son pastizales que además han sido muy intervenidos por la agricultura, y con esa idea, sobre todo del secuestro de carbono y de que plantar un árbol es mejor que no plantar nada y todas esas cosas, se lleva a acciones ambientales que en realidad lo que hacen es tener el efecto opuesto, ¿no? O sea, ponen en peligro un montón de especies, se fragmentan hábitats y se va perdiendo un montón de valores que con la intención de conservar se los destruye. Yo no sé si los que están acá más o menos saben un poquito del tema de mariposas. En general vamos como talleres, entonces dependiendo de si saben menos, vamos a hacer algunas partes más largas o otras más cortas. Si no me digan entre mano, no se preocupen, no es un test más o menos, es para saber más o menos si están en tema. Perdón, capaz que no se escucha bien. La mayoría están en tema, perfecto. Además, segundo día, ya pasó todo eso, así que hay una parte que probablemente no hagamos, pero bueno. Esto que ven acá es el Monte Samófilo, es el ecosistema que se encarga en toda la costa de Uruguay a medida que se va alejando del río de la Plata.
Y lo que se ve acá, esta rojita con verde, es Carporotus edulis, que es una planta exótica invasora, y es otro de los problemas que teníamos en todo lo que era la costa a partir de la jardinería, ¿no? Venía un vecino que decía: yo quiero plantar nativas, y un vivero, o sea, en esta es re nativa porque la encontrás por todos lados. La encontrás por todos lados no porque es nativa, sino porque es exótica invasora, y además desplaza muchísimo esas nativas. Entonces, desde las plantas es muy difícil a veces llegarle a la gente. Entonces, ahí vino el tema de buscar especies insignia o especies bandera para poder tratar el tema de las plantas. En este caso, a diferencia de los que empiezan por las mariposas, yo vengo del palo de las plantas, y ahí llevo a las mariposas como algo que, como una forma de agregarle un aspecto más al jardín ornamental, que es cuando podemos ver otro montón de procesos vivos que dependen de las estaciones, que dependen del momento, que dependen de justo un suceso específico en cada año. Le agregamos todo a un elemento inerte, le agregamos todo un nuevo enfoque, una nueva forma de disfrutar tanto un jardín como un espacio público y demás. Siguiente. Una de las cosas que veíamos de por qué un juego es que a veces es muy difícil, tratando con población civil, no con ONG, sino con vecinos autoconvocados y demás, el tema de explicarles las problemáticas de las exóticas invasoras, por ejemplo. La típica es: el ligustro en mi terreno no se reproduce, o yo no le encuentro un potencial invasor, o en mi casa la madreselva no invade. O sea, todo un montón de cosas que las personas por ahí en el diálogo no están como receptivas a poder escuchar toda la información que tenemos, al punto de que, por ejemplo, todos nuestros bosques en Uruguay han sido invadidos por ligustro. Tenemos algunos bosques donde el ligustro ha reemplazado completamente lo que es el bosque, y ahora mismo el 1% del territorio de Uruguay son ligustrales. Entonces, sabemos que hay procesos que son difíciles de asimilar, que tienen mucho que ver con el arraigo, con la cultura. Entonces queríamos justamente buscar una forma que no sintieran que fuera una bajada de línea, que no fuera un tema de: este que se cree que sabe me viene a decir a mí qué hacer con mi casa, con mi campo, con mi terreno, sino lo opuesto. Buscar que las personas hicieran ese paso solas, que esas personas empezaran a valorizar todo lo que se pierde a partir de la pérdida de biodiversidad en la flora, y obviamente que también se repercute en la fauna. A su vez también el juego, perdón, un poquito antes, también lo que tiene es el tema de las velocidades de aprendizaje, ¿no? No todos aprendemos a la misma velocidad, no todos entendemos igual de rápido, y algunos capaz que ya venimos con ciertos conocimientos, otros no, otros tienen otros conocimientos que les ayudan a su vez también a asimilarlo. Y es parte también de lo que el juego permite, que cada uno vaya aprendiendo a su ritmo. Y capaz que yo juego de forma más casual y leo un poquito de las mariposas, o veo un poquito de las mariposas, pero no me meto muy en profundidad, y otra persona se lee las cartas solas como si fuera una guía. Entonces eso también es algo que el juego permite, que otras formas no lo permiten de esa misma manera. A su vez también algo que desde la parte de política ambiental es algo que me choca bastante, que es esa responsabilidad del futuro en gurises de 5 o 7 años. ¿Por qué como adultos que tenemos la capacidad de cambiar hoy el mundo estamos dejándole esa responsabilidad de: no, toma, vos investigá, vos educate, vos cambiá el futuro, yo ya ahora no puedo hacer nada, los chicos son el futuro y ellos van a cambiar el mundo? Entonces, queríamos que al revés, que su aproximación a este tipo de temas no sea desde lo apocalíptico o desde lo triste, sino que sea desde el disfrute, desde el pequeño naturalista, de la persona que va a su jardín y de repente encuentra un mundo por conocer, por ir investigando, y que sea algo positivo, porque también a mí me pasa como docente, que a veces cuando dicen que yo tengo abogados último año de carrera, que les venimos con todo el tema, que no han tratado temas, por ejemplo, de conservación, cambio climático, capaz que han escuchado en prensa, pero no es que sean expertos en el tema ni nada por el estilo. Les venimos con todo el bajón de por qué tenemos tantas normas y por qué además estamos 20 años más atrás de lo que tenemos que estar. Entonces sabemos lo que es esa angustia, y lo vemos en adultos que tienen capacidades para manejarla. Entonces, ¿por qué tiramos eso
a gurises mucho más chicos. Entonces queríamos también esa cosa de enfocarlo desde lo positivo, desde el aprendizaje, desde lo lúdico, desde pasar bien y no desde el temor, desde la urgencia, pese a que todos entendemos que obviamente que es urgente y obviamente que no podemos esperar. Pero hay formas y formas de comunicar, y hay edades para las cuales podemos asumir responsabilidades, y hay edades para las que mejor por ahí tratarlo con más cariño o más afecto, ¿no? Bueno, ¿qué hace que el juego sea educativo, ¿no? Muchos juegos de mesa tocan ciertas temáticas y eso no los vuelve educativos. Yo puedo hacer un juego de mesa de temas de naturaleza y que sin embargo no sea un juego educativo. Un juego educativo lo que tiene es que está diseñado específicamente con un fin educativo. Yo veo qué información quiero que el juego tenga y a su vez también entiendo que hay procesos educativos que se van a dar en el juego y post juego. Entonces, yo lo que quiero es que el juego sea, por un lado, una fuente de información confiable y por otro lado también como una especie de abreboca a la temática que yo estoy presentando. A su vez, el juego lo que tiene de interesante es la capacidad de generar como redes temáticas o redes conceptuales que se van ampliando y que a primera vista quizás la información que me dieron es pequeña o es poca, pero después cuando voy entrando en la temática veo que se va ampliando un montón de oportunidades para aprender de diferentes temas. Y finalmente nos gusta también el tema del aprendizaje colaborativo, ¿no? Donde podemos jugar en equipos y podemos que unos ayuden a otros, que ayuden a entender el juego, que ayuden a pensar la mejor estrategia, todo a partir de, justamente como en este caso, una relación natural, real. Hay una cita que me gusta mucho de Vygotsky, que es: el juego no es simplemente un descanso o una distracción, sino una herramienta valiosa para el desarrollo integral de los estudiantes. Este es Panambí, que es el juego que nosotros creamos, que justamente dice jugar, aprender y conservar, y tiene justamente ese fin de acercar a las personas a recursos educativos y que puedan aprovechar toda esa información que quizás está contenida en un libro de una manera en la cual se dosifica mejor y a su vez se hace según el interés y la velocidad de la persona que está jugando. El juego, la base, es crear un jardín de mariposas. El objetivo es que a partir de plantas hospederas y plantas que atraigan mariposas, dos equipos van creando un jardín y compiten después por atraer mariposas. Entonces, lo que tenés en definitiva detrás es una especie de guía para cómo construir un jardín que sea más amigable con el ambiente. Todo obviamente a partir de plantas nativas, con ilustraciones que permiten justamente reconocer las especies y que a su vez que si la ven, por ejemplo en el ecoparque, la puedan reconocer, llevarse a su casa, que es lo otro que nos pasa cuando trabajamos en espacios públicos con mucha flora exótica, que lo que la gente valora es lo que vos le ponés en un parque, en un lugar que le dice esto es lindo. Entonces, si yo veo a un árbol en tal lugar, digo, ah bueno, ok, entonces debe ser que es lindo porque está en todos lados y por algo lo plantaron. Y cuando empiezo a ver los yuyos, digamos, y los empiezo a ver en un lugar donde los valorizan, donde está el objetivo ese, donde tengo el cartel que me cuenta qué es, por ahí la persona en lugar de pensar en su casa, ay, se me llenó la maceta de yuyos, o ay, se me llenó el patio de yuyos, dice, ah, mirá, lo que tengo es una dicripta de escuarrosa, y esta además es hospedera, y además atrae picaflores. Entonces empiezan a ver todo otro lugar que no se ve a partir de lo estático. El juego en sí se basa, como les decía, en el tema de la mariposa y la hospedera. El objetivo es hacer parejas entre las mariposas hospederas, entre las mariposas y sus plantas hospederas. En los 80 además va el chalchal, por las dudas, pero también en Uruguay, sobre todo, donde hay mucho tala y poco chalchal, se ha adaptado muy bien al tala. Y también las cartas, bueno, te dan algunos indicativos extra, como por ejemplo si es comestible, si tiene usos medicinales, si atrae aves. Y las cartas además tienen un pequeño textito de la mariposa que te cuenta un poco o de la mariposa, o del origen del nombre, o de la conducta, o de la forma de reconocerlos en vuelo, para aquellas que son inquietas y lo más probable es que veas una estela y que nunca la veas posada para que también la puedas reconocer, ¿no? Como ven, los dibujos tienen ese objetivo de que sean reconocibles, son lo más fidedigno posible a lo que se pueden encontrar. Y también tiene toda una parte de buenas y malas prácticas,
donde tiene personajes buenos o positivos hacia el ambiente y personajes que representan acciones que son negativas para la conservación, ¿no? En este caso está el tema de plantar nativas, obviamente que las nativas siempre uno las hace en lugares que corresponden, y sobre todo un problema que en Uruguay no tenemos por el tamaño, pero en Argentina, que es tan grande, el tema de nativa de qué ecorregión, y pensar siempre las nativas en base a dónde estamos, ¿no? Y los personajes malos, que bueno, es una forma de resumirlo, pero el objetivo no es que piensen y demonizar a nadie, es el tema de qué acciones a veces tomamos sin pensar mucho, sin tomarlas mucho en cuenta, porque vimos un montón de orugas y dijimos, bueno, no sé qué serán, pero las orugas aunque con las plantas, fumigo, o cosas que por ahí son más inocuas y no nos damos cuenta tanto. Por ejemplo, la poda es una de las típicas. Cuando podamos una planta mucho, tiene orugas, estamos pudiendo sacar el posible alimento, esa generación de orugas, podemos llegar a matarlas de hambre. Pero también, por ejemplo, para picaflores, donde ellos, como tienen una muy importante memoria, siguen yendo a las mismas plantas y a veces van con un esfuerzo importante desde su parte del gasto energético a nuestro gusto que podamos, y los ves ahí dando vueltas como desesperados sin entender qué pasó, porque ellos tenían ese mapa mental de dónde estaba la planta, incluso a veces extrayendo directamente la planta, donde no hay nada ahora, y los ves revolotear los siguientes años en el mismo lugar. Y los eventos que lo que hacen es modificar la forma del juego, y son justamente situaciones que ocurren y cómo podemos a su vez adaptarnos a las mismas o lograr un jardín que sea más adaptable a ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema del refugio, que no es algo que se habla mucho, pero bueno, el tener justamente desde fruta en mal estado a maderas viejas, a lugares donde puedan refugiarse, es importante. Estéticamente por ahí no es lo más lindo, pero es parte que es importante, y a veces tendemos a como higienizar toda esa idea, ¿no? Por ejemplo, lo típico hoteles de insectos, me pasaba mucho a mí, que vienen maestras y es como, ay, hicimos un hotelcito para las mariposas, y es como, bueno, no va a entrar en ese palito la pobre mariposa, no puede plegar la sala de esa forma, está buenísimo, pero no va a servir para mucho, y a su vez después, si van los que tendrían que estar, y ven coleópteros, no les gustan ya, entonces, todo ese tipo de problemas, empezar a ponerlos como sobre la mesa, y también que sea un punto de discusión. Finalmente, lo otro que nos interesa a partir de lo que decimos del juego es que el juego es mucho más que el juego. Hablamos de esa cosa de la educación post-juego, y son las preguntas que surgen en el momento del juego o luego de haberlo jugado. Por ejemplo, Zafiro del Talar. Bueno, ¿qué es un talar? ¿O qué es un Zafiro del Talar? Entonces, ahí podemos empezar a hablar de, bueno, ¿qué es un tala? Conocer la especie, ver que además es la hospedera. Y además empezar a pensar qué ecosistemas conocemos, qué nombres puede haber que nos lleven a esos ecosistemas, en dónde están, en qué zona, por qué puedo ver una especie en tal lugar y no en otra, o en cierta región y no en otra. Y bueno, tenemos otros, ¿no? Como Pintada del Palmar o Marrón del Pastizal. Entonces, el juego, que tiene como principal objetivo el acercar el tema mariposas y plantas nativas, también empieza a hablar de geografía, de ecorregiones, y se va ampliando todo lo que puede presentar el juego a otros horizontes y a otros procesos posteriores, donde vamos aprendiendo más sobre conservación en general. Piénsalo además en el centro educativo, ¿no? Y bueno, como les comentábamos, el tema de la creación de mapas conceptuales, donde a partir de un mismo recurso que se repite, que son el juego de las mariposas y las plantas, vamos generando como nuevas ideas y nuevas opciones de diferentes conceptos, y cómo lo vamos incluyendo a esto, y cómo podemos dar geografía a partir de mariposas, geografía a partir de plantas, cómo podemos dar urbanismo y los problemas del urbanismo a partir de un juego de mariposas, y cómo todo eso va ramificando cada vez más en un entendimiento más complejo del mundo. A su vez, bueno, el abordaje de otras temáticas también nos ayuda a poder justamente problematizar ciertas cosas, porque todos tenemos acciones que son negativas, y parte del juego también es sacarle un poco no es un juego que es cooperativo, sacarle un poco ese miedo a decir, uy, esta acción es mala, porque no es que una persona sea mala por hacer una acción mala,
podemos capaz que aplastar algunas orugas con guantes y después darnos cuenta que mejor es otra acción, y eso no nos va a definir a nivel personal. Entonces también tenemos esa cosa de los personajes como un chiste, ¿no? De bueno, ahí viene Fumigues, ya está ahí, ya con el spray, viene Ugarachi y ya decidió fumigar toda la casa entera. Entonces bueno, ese tipo de cosas es parte también de cómo nos plantamos ante la naturaleza, cómo nos relacionamos con ella y cómo vamos aprendiendo también a enfocarnos o adaptarnos a partir de estas cosas que podemos reír juntos. De eso, a mí me pasó algo que de chico no pensé que me había marcado tanto, pero cuando metí un tema de Lepidóptero fue como, bueno, sí, capaz que ahí hice el clic fuerte. Un verano también, diciembre, este año justo, por ejemplo, la mariposa de Gabito, la Piropia charipis, fue muchísimo en Montevideo. Bueno, llegaban muchas fotos, como ¿qué es esto? ¿Es una mariposa? ¿Es una polilla? Esa distinción de si es mariposa está buenísimo, si es polilla hay que matarla. Es linda, tiene tornasol, tiene ese pompón rojo, pero si es polilla no sirve. Yo me acuerdo de ir copado, corriendo a la casa de mis tíos, feliz, a contarles que me había despertado, estaba todo el jardín lleno de mariposas. Increíble, una cosa negra que revoloteaba por todos lados, y me los encuentro con raquetas de tenis dándole a las mariposas. Yo como llego ahí, no saben lo que pasó, está la casa llena de mariposas. Me encuentro ahí una masacre. Entonces son cosas que pasan, son cosas que no quieren decir que seamos malas personas, pero sí que bueno, que cuanto más información tenemos podemos actuar de otra forma, y es parte también de lo del juego, de poder reírnos en el proceso de ir descubriendo mejores prácticas. Una anterior, el tema también de la memoria colectiva y el reconocimiento también es algo que es súper importante para nosotros. Cada vez se pierden más saberes tradicionales. Por ejemplo, en Uruguay supongo que es lo mismo, pero bueno, en Semana Santa la gente recolecta Marcela, por ejemplo, y es una práctica que es muy antigua y es como muy común que en Uruguay haya Marcelas en todas las casas, porque fuiste a recolectar en Semana Santa para hacer té, para poner al mate y demás. Cuando recolectamos y arrancamos la planta de raíz, lo que estamos generando es que al futuro no vaya más. Entonces también es parte de eso, de decir, bueno, hay cosas que si no las empezamos a valorizar ahora y empezamos a ver cómo podemos compatibilizarlo con nuestra forma de vida, nuestras tradiciones, no vamos a poder seguir teniéndolas, no vamos a poder seguir teniendo estas instancias, y con poco, como no cortar la planta al ras, podemos hacer un cambio bastante grande. Y también es parte de eso, decir, bueno, mirá, acá hay mariposas que van a la Marcela, también está bueno que ellas puedan comer, y no solamente nosotros con los tés, y que la gente vaya y degrade todo un lugar enorme para sacar la mayor cantidad de Marcela y tener stock hasta el fin de los tiempos, ¿no? También el tema de identidad cultural, que bueno, en este caso me parece que es clarísimo con el caso de la mariposa argentina, ¿no? Cómo se va generando un símbolo, la mariposa de la Argentina, cómo se genera un símbolo, cómo se genera una idea de pertenencia, de protección, de orgullo a partir de una especie, y cómo eso puede llevar a la diferencia entre conservación o la pérdida de una especie. Entonces eso también es parte importante. Entonces me gustaría que el juego lleve a que la gente valore ciertas especies y que las empiece a conocer y empiece a decir, mirá, esta es tal, yo la conozco, es mi amiga, la veía siempre, le pongo nombre a las cosas porque lo que no se nombra no existe. Entonces también es parte de, cuando le damos ese nombre, cuando acercamos ese conocimiento, también le estamos dando lugar a todo un montón de recuerdos o de anécdotas o de cosas que empiezan a tener sentido y que también son parte constitutiva de nosotros, ¿no? Pasa de ser, yo de chica o de chico veía muchas mariposas, yo de chico veía tales especies, yo las reconocía. El caso de, por ejemplo, Coias lesbia, tenemos diferentes registros que decían que había momentos en los cuales oscurecían el cielo. Ahora se ve bastante poco, fue como la número uno enemiga de lo que es la agricultura, y por lo tanto casi que exterminada en un montón de lugares, y que siguen peleándose con ella misma. Pero bueno, tenemos registros, esas crónicas donde decían que llegaban a oscurecer el cielo, imagínenselo. Y bueno, a su vez también en el caso de las escuelas, el aprendizaje de servicio, ¿no? Yo aprendo y también doy un servicio a otros y también ayudo a otros, y bueno, en las escuelas hagamos como pequeños proyectos de mariposarios, pero a su vez también la persona que va ahí a esa escuela después reconoce la planta, reconoce la mariposa, le va contando a más personas, y entre todos vamos como conservando mucho más del impacto inicial que creíamos tener, porque ese boca a boca es muy importante,
y cuando alguien empieza a decir, ah, mirá, esta mariposa que pensamos que era una mariposa naranja es un espejitos, se va generando toda una identidad a partir de eso. Bueno, finalmente lo que es como lo que a mí más me gusta y me emociona es el tema de ver y observar, ¿no? Cómo se va generando un nuevo mundo a partir de ir adquiriendo capacidades de discernimiento y de empezar a reconocer y ubicar especies. El juego tiene como necesariedad el poder detectar patrones, ¿no? O sea, yo tengo que poder ver un tablero y obtener información, y en base a esa información determinar el mejor curso de acción. Entonces, se entrena eso a observar. Entonces, capaz que yo en una guía, alguien tiene una guía, lo lee por arriba y ve que hay varias muy parecidas, pero ese no es un dato irrelevante. Ahora, en un juego sí es relevante ver si la hospedera es la misma o la parecida. Entonces, eso también es parte de lo que el juego trabaja. Y la capacidad de observación es algo que es súper lindo, porque además se traspola al mundo real. Empezamos a ver otras cosas. Empezamos a ver y a... Es como, no sé si han visto el video ese de la gente que tiene daltonismo, se ponen los lentes para ver con colores y les cambia el mundo, empiezan a ver todo un montón de matices que no se ven. Bueno, esto es lo mismo. Cuando nos acercamos a este tipo de información, cuando vamos jugando, vamos viendo cómo nos acercamos al mundo y cómo el mundo se va complejizando, profundizando, cómo vamos a descubrir cosas nosotros. Quizás no es el siglo de los naturalistas para andar descubriendo especies nuevas, pero sí en mi jardín puedo ser un pequeño naturalista y empezar a reconocer un montón de cosas que no conocía, un mundo nuevo ante mis ojos. En el caso de este, por ejemplo, lo que les mostramos siempre es, cuando hablamos en un taller de gente que por ahí no conoce mucho, es como, bueno, ¿ustedes ubican la mariposa naranja, caballo urucuyá? Sí. Si les pongo 18 mariposas naranjas de cualquier tipo, me van a decir qué es eso. Y me lo van a asegurar y me lo van a afirmar. Entonces es parte de decir, bueno, no, miren, son muchas diferentes las mariposas naranjas que vemos. Y no todas van a urucuyá. Entonces vamos a tener que reconocer cuáles van a urucuyá. Y bueno, cuando empezamos a verlas ahí es como, bueno, no estoy tan seguro de que la conozco cuál es la que va de urucuyá. No sé si puedo reconocer espejitos. Estaba muy seguro, pero ya no estoy tan seguro. Y empezamos a ver, ¿no?, la profundidad del mundo y la cantidad de cosas que podemos ver y reconocer y diferenciar. Como decía, lo que no se nombra no existe, y entonces el darles nombre y empezar a definirlas, identificarlas, es parte de esa profundidad, y es parte de ese regocijo de ver una especie que no habías visto nunca, y como que jugar a ser naturalistas y jugar a empezar a encontrar las cosas en nuestro jardín y reconocerlas y tener una guía o una bitácora de qué va apareciendo, y en dónde y cuándo. Y bueno, esto en general lo hacemos como una actividad, pero por un tema de tiempos vamos a pasarlo nomás por arriba, que es diferenciar y aprender a cómo diferenciamos ciertas especies, ciertas características, y cómo algo que para ahí es muy parecido después va cambiando. Y en esto parte del tema es el COM, que bueno, tiene unos recursos mnemotécnicos increíbles para acordarse la diferencia, por ejemplo, entre Caria y Brasiliensis, que acá parece bastante diferente porque en el juego buscamos justamente esas diferencias, aumentarlas, pero que después, si la vemos en la naturaleza, podemos encontrarnos algo más parecido a esto y decir, bueno, ya no es tan fácil diferenciarlas y ver las diferencias como por ejemplo las manchas de color o los ocelos que las van diferenciando, y todo un montón de cosas que en el juego se van dando como naturalmente, pero que después en la vida real cuando las vemos decimos, mirá, esta es Carie, o este es Brasiliensis, entonces yo sé que estoy, por ejemplo, en noviembre, que es el momento en que salen algunas, o sé que estoy en tal momento, o llegaron más temprano o más tarde, y todo un montón de cosas que empezamos como a complejizar en general nuestra relación con la naturaleza, con lo que vemos, con lo que observamos, y bueno, cambia nuestra forma de vivirla, ¿no?, nuestra forma de apreciarla. Ya pasa de ser una mariposa naranja a estas 10, 15, 20 especies de complejo naranja. Empezamos a ver todo un montón de cosas que antes no veíamos. Bueno, acá están las fotos para mostrarles cómo se puede reconocer a partir de la foto la especie. Bueno, acá justo con las especies en concreto también. Y bueno, este es el proyecto que tenemos en las escuelas, que se llama Proyecto Metamorfosis, que es el tema de generar aulas verdes, ¿no? Que los chicos tengan una experiencia de ir registrando, de ir viendo, de ir aprendiendo, de ir diferenciando qué encuentran, de sentirse parte de la conservación, de saber que aunque estén en la mitad de la ciudad pueden encontrar un montón de mariposas urbanas, de la cantidad de mariposas que se pueden encontrar y de todo lo que hay por conocer y reconocer en el mundo. Y quizás en Argentina en general no les pase, pero capaz que en Buenos Aires sí, o esa idea de las mariposas coloridas, las mariposas lindas,
son de otros lados, son más del norte. Pero bueno, tenemos un montón de plantas neotropicales hermosas, quizás no tengamos muchísimas morfo, pero realmente para que es un jardín nunca se van a aburrir si tienen la posibilidad de estar mirando y de estar pensando. Y para los chicos eso también está buenísimo, porque es una actividad que es re importante para ellos, es re divertida y se van a sentir que van aprendiendo y que van como adquiriendo esa información, ¿no? Y a su ritmo y con sus ganas y con sus intereses. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a ver si quieren seguirnos.